Bienvenidos, espero que lo que vamos a ver a continuación sea de vuestro interés y os sea útil. Antes de empezar, vamos a definir el alto de fila que nos va a interesar para insertar nuestras imágenes. Como habitualmente trabajamos en centímetros, vamos a definir nuestra regla en centímetros para que la configuración sea más sencilla. Para ello vamos a opciones, avanzadas, y dentro de avanzadas bajamos hasta presentación, y dentro de presentación buscamos unidades de regla y seleccionamos centímetros o milímetros según la unidad en la que nos interese trabajar. Le damos a aceptar. Y para definir las dimensiones de nuestra celda, vamos a Vista, Diseño de página. Marcamos aquí, botón derecho, alto de fila, y definimos la altura que nos interese. Vamos a definir una altura de fila un poco mayor que la altura de la imagen con la que vayamos a trabajar. Yo voy a definir una altura de fila de 5,5 centímetros. Ahora volvamos a la vista normal. Y podemos empezar a insertar nuestras imágenes. Para ello vamos a insertar ilustraciones, imágenes, este dispositivo, y vamos a la carpeta en la que tenemos guardadas nuestras imágenes. En mi caso están imágenes, insertar imágenes, y por ejemplo para esta prueba voy a utilizar la carpeta perros. Pues vamos a seleccionar todas estas imágenes, seleccionamos la primera y la última apretando la tecla mayúscula y las seleccionamos todas. Es importante saber, para poder hacerlo todo más ágil, de cuántas imágenes estamos hablando. Para ello, una vez que las hemos seleccionado, le damos a botón derecho, Propiedades, nos indica que son 74 archivos. Después os diré de qué nos sirve este dato. Le damos a aceptar e insertar. Bien. Lo primero que vamos a hacer es redimensionar todas las imágenes al alto de imagen que nos interesa. Para ello le damos a botón derecho, Tamaño y propiedades, y definimos el alto en 5 centímetros. Ahora vamos a tomar la última imagen, la vamos a cortar y la vamos a pegar en la fila 74. ¿Os acordáis que habíamos visto que había 74 archivos? Buscamos la fila 74, es la anterior, y pegamos. Ahora vamos a seleccionar todas las imágenes de nuevo. Para ello vamos a Inicio, Buscar y seleccionar, ir a Especial, Objetos, Aceptar. Con esto, si subimos, veréis que se han vuelto a seleccionar todas las imágenes. Una vez que están seleccionadas, las vamos a alinear todas a la izquierda. Para ello vamos a Disposición de página, Alinear. Las vamos a alinear primero a la izquierda y después las vamos a distribuir verticalmente. Como veis, las imágenes se han insertado en sus celdas correspondientes. ¿De acuerdo? Hay alguna que todavía se sale del ancho de fila que hemos definido, entonces vamos a aumentar todavía el ancho de columna. Antes de ponernos a explicar el funcionamiento de la plantilla y de las macros, preveniros más bien
de que trabajar de forma masiva con información, en este caso con imágenes, puede entrañar riesgos porque podemos realizar operaciones que después no podemos revertir. En particular, la ejecución de una macro no se puede revertir. Por eso es muy importante que podáis tener siempre una copia de seguridad de vuestro archivo, para que en caso de que algo salga mal, podáis recuperar vuestra información. Dicho esto, vamos a ello. En primer lugar, vamos a abrir el libro. Puede que en vuestro caso tengáis que habilitar el uso de macros. Aparecería un mensaje en la parte superior, simplemente le daríais a habilitar macros. Como vimos anteriormente, insertar imágenes en celdas puede ser un proceso relativamente laborioso, tanto más si lo que pretendemos es insertar páginas de distintas carpetas. Con esta plantilla este trabajo se facilita enormemente. Está dividida en varios bloques. En el primero hay opciones para insertar y eliminar imágenes. En el segundo nos permite alinearlas tanto horizontal como verticalmente. En el tercero vamos a poder modificar el tamaño de las imágenes y de las celdas. El botón Info nos va a dar información sobre estos tamaños. Y los botones Definir rango y Columna rutas nos sirven para establecer los parámetros que necesitamos en ocasiones para poder utilizar las macros. Definir rango sirve para poder introducir un nuevo rango en el que podamos ejecutar las macros, aunque también lo podemos hacer sencillamente seleccionando con el cursor, con el puntero del ratón. Y columna rutas lo que va a hacer es definir cuál es la columna en la que se encuentran las rutas de las imágenes que vamos a insertar en nuestra hoja de cálculo. Pero vamos a ir paso a paso. En primer lugar voy a seleccionar un rango en el que me interesa insertar las imágenes. Y voy a dimensionar estas celdas usando esta opción. Esta opción nos permite definir el alto de las filas en centímetros. En mi caso voy a darle una altura de 3,5. Y ahora hago lo mismo para la anchura, que voy a definir en 5. Una vez hecho esto, vamos a ir probando las distintas opciones de la plantilla. En insertar, podemos insertar las imágenes abriendo una ventana del explorador y seleccionando sencillamente las imágenes que nos interesa insertar, o podemos insertar las imágenes a partir de sus rutas. Vamos a ver la primera opción. La carpeta es el icono que indica que vamos a insertar las imágenes a partir del explorador. Esta carpeta lo que hace es insertar las imágenes verticalmente y esta otra las inserta horizontalmente. Veamos un ejemplo. Vamos al directorio en el que se encuentran nuestras imágenes. Y seleccionamos las imágenes que queremos insertar. Y ahí aparecen. Y hacemos lo propio en sentido horizontal. Como veis, para que esta opción funcione, basta con seleccionar la celda de partida a partir de la cual se insertan las imágenes. Para eliminar las imágenes simplemente seleccionamos el rango y le damos a borrar. Aparece un cuadro de diálogo que nos permite que confirmemos la acción. Para poder usar la segunda opción, que es insertar imágenes a partir de las rutas, lo primero que necesitamos son las rutas de las imágenes. Para ello vamos a la carpeta que contiene nuestras imágenes. Cuando tenemos imágenes en distintas subcarpetas, hay un truco que nos permite poder
ver de un golpe todas las imágenes. Simplemente aquí en el buscador introducimos punto y damos a Enter y nos aparecen todos los archivos que contiene la carpeta principal. Como solo nos interesan además las imágenes, lo que vamos a hacer es filtrar por tipo. Son los archivos JPG. Pues seleccionamos todos los archivos con control E y vamos a inicio y seleccionamos la opción copiar ruta de acceso. Ahora volvemos a nuestra hoja de Excel y pegamos las rutas en la columna que nos convenga. Una vez que tenemos copiadas nuestras rutas, lo que vamos a hacer es decirle al programa que esta ruta está en esta columna y para ello simplemente situamos el cursor sobre una de las celdas de esa columna y apretamos columna rutas y aparece un mensaje que nos indica que efectivamente las rutas están en la columna B. Este dato lo necesitan las macros para poder ejecutarse posteriormente. En cualquier momento podemos cambiar ese parámetro. Pues ahora lo que hacemos es seleccionar el rango de celdas en el que queremos insertar nuestras imágenes y simplemente hacemos clic. Esta opción las inserta verticalmente y esta otra opción las inserta horizontalmente. Verticalmente, las imágenes se insertan en la misma fila en la que se encuentra la ruta de la imagen correspondiente. Vamos a hacer lo mismo pero horizontalmente. Seleccionamos el rango cuando insertamos las imágenes horizontalmente, la primera imagen insertada es la que corresponde a la ruta que se encuentra en la misma fila, o sea esta, y las demás imágenes se corresponden con las rutas que hay justo a continuación de la primera. Ahora vamos a ver las opciones para modificar el tamaño de las imágenes. Vamos a definir la altura, por ejemplo 2 centímetros. Podemos modificar también la anchura. O podemos modificar el tamaño de la imagen introduciendo un porcentaje. Cuando se insertan las imágenes horizontalmente, he definido que se deja un pequeño margen entre celda y celda para que las imágenes no se toquen entre sí, pues esto dificulta un poco la visualización. Este parámetro podría cambiarse de todos modos y también se puede modificar manualmente. Lo mismo sucede cuando se insertan verticalmente. He definido un pequeño margen para que las imágenes nunca lleguen a tocarse entre sí. Pero si esto no nos gustase, bastaría con definir el alto o el ancho de la imagen igual al alto o ancho de la columna. Aquí sabemos que el ancho de celda son 5 centímetros y el ancho de la imagen es 4,8. Pues si queremos que ajuste, simplemente lo modificamos aquí. Y después lo podemos centrar. Y también las podemos alinear dentro de nuestras celdas. Esta es la alineación horizontal y esta es la alineación vertical. Cuando redimensionamos las imágenes, por defecto aparecen alineadas arriba y a la izquierda, pero eso lo podemos modificar posteriormente.
Bueno, y una vez que tenemos nuestras imágenes, pues ya toca llevarlas a su ubicación definitiva. Si quisiésemos que esta fuese la ubicación definitiva y no quisiésemos tener el panel continuamente a la vista, bastaría con seleccionarlo y cortarlo. Y pegarlo, eso sí, en alguna otra hoja para poder utilizarlo posteriormente. Si queremos usar las imágenes en otra ubicación, basta con seleccionarlas y copiarlas o cortarlas y pegarlas en la ubicación de destino. Aquí aparecen todas juntas porque el tamaño de fila es pequeño, pero si seleccionamos las filas y las ampliamos, vemos que ya las imágenes se ubican correctamente. Además, si queréis trabajar de esta manera en otras hojas, sin necesidad de tener que estar copiando el panel, he elaborado un formulario que se visualiza presionando las teclas Control F, donde aparecen todas las opciones anteriores. Para utilizar el formulario, lo único es que hay que usar habitualmente, al menos en ocasiones, la opción de definir rango. Una vez que se han ejecutado algunas acciones, ya nos podemos mover normalmente con el cursor. Esta es otra opción que, bueno, puede ser más práctica en ocasiones. Otra cosa que podría interesarnos es extraer las imágenes del libro de Excel para después poder insertarlas en cualquier otro documento. Hay dos opciones para hacer esto de forma muy rápida. La primera, directamente desde Excel, vamos a guardar el archivo como un archivo HTML. Vamos a la carpeta en la que hemos guardado el archivo. Aquí tenemos el archivo HTML y con esto se ha creado una carpeta que va a contener todas las imágenes. Aquí está. Las convierte a formato PNG. Las imágenes generalmente están duplicadas porque habrá una que será la miniatura y la otra la imagen de resolución completa. Otra opción, en caso de que no nos interese las imágenes en formato PNG, es la siguiente. Vamos a cambiar la extensión de nuestro archivo. En este caso voy a trabajar sobre una copia. Y vamos a poner la extensión .zip, archivo comprimido. Ahora, si entramos dentro de nuestro archivo comprimido, para esto necesitamos un descompresor. 7zip es gratuito. Y dentro de la carpeta XL está la carpeta media. Y esta carpeta contiene todas las imágenes de la hoja Excel. Lo que vamos a hacer es copiarla a nuestro directorio. Y aquí tenemos nuestras imágenes en formato JPG.
Pues esto es todo. Si estáis interesados en adquirir esta plantilla, lo podéis hacer a un precio muy módico en el enlace que os dejaré en la descripción. Si necesitáis ayuda para implementar este procedimiento en vuestro proyecto, podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico que también dejaré en la descripción. Espero que hayáis aprendido, que tengáis un día feliz y bendiciones para todos.